Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este último lunes dedicado a Kubrick. Es un placer para el Círculo, para la Escuela Sur, también para COBA, para mí, tener hoy a Rodrigo Fresán con nosotros para cerrar de alguna manera este ciclo, aunque permanece abierto. Rodrigo Fresán es hijo de Stanley Kubrick. Lo voy a decir aquí, venía a revelarlo. Sí, de hecho hay un libro pendiente por ahí, ¿no?, con Vicente Molina Foix, en lo que se revelará del todo. Iba a decir que Rodrigo Fresán es sobre todo escritor, pero no sé si decirme y decir que eso significa que es sobre todo lector, ¿no? Rodrigo es autor de numerosos libros, entre los que destacan, bueno, cito así de memoria los que tengo por casa: Historia Argentina, La parte soñada, La parte inventada, Jardines de Kensington. Pero es también, junto a esta, La parte inventada, junto a esta faceta, ¿no?, de escritor de una obra personalísima, cuya penúltima, ¿no?, porque es un tipo que está constantemente escribiendo, entonces ya no sé si decir la última o la penúltima, porque seguro que hay algo por ahí casi en imprenta, es Melville, sin E, ¿no?, acerca de un hipotético episodio, bueno, un episodio real, pero una excursión hipotética acerca del padre de Melville cruzando, el autor de Moby Dick, antes de que escribiera Moby Dick, ¿no?, cruzando el Hudson helado, ¿no?, y lo que pudo pasar y lo que se pudo hablar allí. Junto a esta faceta de escritor más o menos convencional, en realidad nada convencional, ¿no?, muy entregado al estilo y a lo literario, está una faceta que yo también disfruto muchísimo, y es el Rodrigo Fresán lector, ¿no? El Rodrigo Fresán, autor de prólogos, que, mira, te lo digo aquí en público, igual que tú casi obligas a otros a escribir libros. No sé si están, pero yo creo que me encantaría, y creo que no a mí solo, que recopilaras las cosas que tienes sobre otros, ¿no? Sobre Foster Wallace, sobre Bob Dylan, sobre Kubrick, ¿por qué no?, sobre literatura, porque yo he disfrutado muchísimo también oyéndote junto a Patricio Pron, que está aquí, por ejemplo, cada vez que habláis de literatura. Creo que es una incitación a la lectura y que transmitís una pasión, que es un poco lo que buscábamos cuando pensábamos en ti, para hablarnos de Kubrick, ¿no? Rodrigo Fresán, un lector privilegiado, no solo de literatura, como les digo, sino de la cultura contemporánea, ¿no? Le he oído, espero leerle algún día cosas increíbles, como decía, sobre Bob Dylan, también sobre cine. Entonces nuestra apuesta era, bueno, pensar qué tiene que decir Rodrigo Fresán sobre Kubrick, cómo lee Rodrigo Fresán a Kubrick, y eso es lo que nos trae hoy, un texto que seguro será estupendo como todo lo suyo. Así que, bueno, no le robo más tiempo ni a él ni a ustedes. Mil gracias por aceptar la invitación. Gracias. Rodrigo, es un placer, y, bueno, cuando quieras. Vale. Bueno, gracias por venir, gracias por la invitación. Voy a proceder, son 15 páginas. Están advertidos. Y a diferencia de 2001 no tiene intermedio. Podemos hacer un intermedio también, pero bueno. No, es una advertencia. Hay una diferencia sutil ahí entre advertencia y amenaza. Ustedes me pueden amenazar a mí, yo a ustedes les advierto, nada más. Pues allá vamos. 1. La cabeza hacia abajo, las pupilas hacia arriba, siempre. Así nos veía Stanley Kubrick desde sus películas, y esta es la mirada que se repite una y otra vez, como en un juego de espejos, como en una carrera de postas. La mirada de la mujer acechada por soldados en, títulos en versión original a partir de aquí, Fear and Desire, la del boxeador derrotado en Killer's Kiss, la del ladrón descubierto en The Killing, la del condenado a muerte en Paths of Glory, la del esclavo libre en Spartacus, la de las gafas acorazonadas y descorazonadoras de mujercita más fatalista que fatal en Lolita, la del vociferante científico loco en Doctor Strangelove, la del silencioso astronauta sin retorno en 2001, la del drugo feliz en A Clockwork Orange, la del trepador caído en Barry Lyndon, la del escritor demente en The Shining, la del recluta enloquecido en Full Metal Jacket antes de morder la bala, y la de la esposa que fumó la mejor marihuana que se podía conseguir en cualquier lugar en Eyes Wide Shut. Y la del mismo Kubrick mientras miraba todas esas miradas desde el otro lado de la cámara sin apuro.
lejos de las presiones y los tiempos de un sistema al que no reconocía como suyo, pero en el que, sin embargo, reinaba solitario y único. Y la mirada de Stanley Kubrick nos propone problemas. Aquello que quería que supiésemos para que después pudiésemos ver cómo lo solucionaba a su manera y haciendo su voluntad con sus ojos ante los nuestros, mirando de abajo arriba, sabiéndose en lo más alto. La mirada con que pedía que lo mirásemos fijo antes de disparar y atraparnos para siempre en foto o en fotograma. La mirada de un Dios en lo suyo y, sí, los detractores de Kubrick siempre lo acusaron de creerse Dios y sus adoradores siempre alabaron que lo creyera, que creyera en sí mismo como se cree en Dios, para así poder creer en Él. 2. Sí, sabemos del modo en que Kubrick nos miraba, pero todavía no conseguimos ponernos de acuerdo en el modo en que se debe mirar a Kubrick. Por eso volvemos una y otra vez a sus películas que, como toda verdadera obra de arte, nunca terminan de comprenderse y disfrutarse del todo. Está claro que nada nos interesa más que la genialidad, aquello que nos invita y nos excluye al mismo tiempo. Y si de algo no hay dudas es que Stanley Kubrick, nacido en el Bronx en 1929 y fallecido en las afueras de Londres en 1999, fue un genio indiscutible. Kubrick fue el más brillante de los pésimos alumnos durante su infancia, sobreviviendo a base de copiar trabajos de sus amigos, pero podría haber sido genial en cualquier cosa que se propusiera. Con el ajedrez con el que ganó dinero adolescente enfrentándose y ganándole a los veteranos de Washington Square, abro comillas, si el ajedrez tiene alguna relación con el acto de filmar es el modo en que te ayuda a desarrollar paciencia y disciplina al sopesar diferentes alternativas cuando una decisión impulsiva pudiera parecer mucho más interesante. Pero también es cierto que en el ajedrez hay que desarrollar una intuición perfecta, y eso es algo muy peligroso para un artista, dijo. Con la fotografía también, aprendiendo clic a clic inmovilizante, lo que luego movería con otro tipo de cámara y ya consiguiendo una foto histórica a sus 16 años, la de ese vendedor de periódicos llorando la muerte de Roosevelt, con su destreza como baterista de jazz, entendiéndolo como improvisación sobre patrones rigurosos. Uno de sus proyectos no realizados fue la historia de un músico de jazz en la Alemania nazi. Disciplinas todas que fueron tentaciones tempranas que no demoró en rechazar una vez que las consideró insuficientes para lo suyo y superadas por él. Y las descartó de nuevo con esa mirada, la mirada de abajo hacia arriba de un cosmonauta lanzado a los confines del universo, y que fue la mirada que yo vi por primera vez, la primera vez de muchas veces, en 2001, Una odisea del espacio. Fue en el año de su estreno, en 1968, o al año siguiente, porque antes las películas demoraban más en viajar por el mundo. La vi en una pantalla de Buenos Aires, una pantalla tanto más grande de la de casi todos los televisores de ahora que pronto serán superadas en tamaño por las pantallas de televisores. La vi sin poder creer lo que veía, lo que estaba viendo. Ver para creer, me dije, y enseguida yo creí en Stanley Kubrick y no he dejado de creer en él hasta el día de hoy y el día de mañana y hasta el infinito y más allá. Stanley Kubrick es uno de mis héroes. Otro es el también reinventor de sí mismo para siempre, para ser siempre el mismo Bob Dylan, quien es el Kubrick de la música, para que Kubrick pueda ser el Dylan del cine, supongo. Y yo por entonces, 6 años o algo así, yo era un fan de la ciencia ficción y de lo fantástico. Y ¿cómo era posible eso? Una película de ciencia ficción que comenzaba en el pasado más remoto, en la prehistoria. Y esa sorpresa fue apenas una de tantas el primer día de esa película. Tantos años después quise regalarle mi asombro a un personaje de una novela mía titulada El fondo del cielo. Allí uno de los protagonistas, un escritor de ciencia ficción clásica y tradicional, entraba a un cine a ver 2001 y lo que veía era esto, abro comillas. La película comenzó y primero fue un paisaje inmemorial y africano con simios que ya no eran simios, pero que tampoco eran hombres. Luego apareció un ominoso monolito negro y un hueso se convirtió en un transbordador espacial que bailaba el caudaloso vals azul de la ingravidez, y más tarde era Júpiter y la locura de una supercomputadora, tanto más sensible que los hombres que la habían construido, y al final una especie de hotel en los confines del universo y el regreso a casa transformado y mejor y seguramente implacable. Mentiría si dijera que lo comprendí todo. Luego leí entrevistas al director, que decía cosas muy extrañas, y al guionista, que era uno de los nuestros, Arthur C. Clarke, y con quien me había cruzado en alguna convención. Nunca me había caído demasiado bien. Jamás me había interesado su afán de futurólogo compulsivo,
todo el tiempo anunciando invenciones y descubrimientos y luego, vencidas las fechas, explicando por qué no se habían llevado a cabo. Y no sé si entendí más, pero sí supe que no hacía falta saber más. Lo único que sí supe fue que cuando terminó la proyección y se encendieron las luces de la sala, yo tenía los ojos húmedos de lágrimas, yo supe que aquello que acababa de ver era una maravilla extraña. Un film de ciencia ficción donde el futuro no se la pasaba actuando de futuro. Allí por una vez no había énfasis en lo futurístico. El futuro era normal, el futuro era el presente. Un presente que podíamos sentir cómo se alejaba flotando hacia el pasado, saludándonos. Nadie parecía especialmente emocionado y casi evitando la tentación de mirar a cámara, de mirarnos y hacernos un guiño, cuando comía alimentos sintetizados o hablaba con su pequeña hija desde un videófono en una estación espacial. Tampoco había explicaciones. No hacía falta entenderlo todo. La ciencia ficción por fin se desprendía de las obligaciones de los misterios policiales. Porque aunque las explicaciones fueran inverosímiles, en la ciencia ficción siempre se tenía la obligación de darlas, de justificar lo que había sucedido con lo que iba a suceder algún día. Aquí no. Aquí terminaba todo tal como lo habíamos conocido hasta entonces. Aquí empezaba el final. El adiós al futuro como tierra prometida, la memoria total y artificial de una máquina como algo mucho más sensible que los recuerdos mínimos y fríos de un astronauta, y la bienvenida al viaje de vuelta y no el de ida como forma de trascendencia definitiva. Lo que en la película se narraba era así un momento histórico, saludándonos con la mano mientras se alejaba. Cierro comillas. 3. Y ahora yo me acerco a esta película una vez más. Odisea del Espacio fue el primer VHS que me compré. 2001 fue el primer DVD que me compré. 2001 fue el primer Blu-ray que me compré. 2001 será el primer holofilm, o como vaya a llamarse, y yo seré más viejo, sí, pero por fin el molonito negro se materializará tridimensional en la sala de mi casa, mientras yo ceno y sin darme cuenta golpeo con el brazo una copa de vino que cae al suelo y se hace pedazos y adiós. 2001 es esa película que, cada vez que me la encuentro por casualidad bailando el twist del zapping, no puedo dejar de ver, de seguir mirando. No importa qué parte esté cuando me la cruzo por casualidad. Ahí me quedo, clavado. Adiós al mando a distancia y felizmente sometido a sus órdenes, otra vez sin el más mínimo remoto control de mis emociones y sin que me preocupen responsabilidades o compromisos previos. Siempre tengo y siempre tendré tiempo para 2001. Y 2001 se mantendrá siempre joven. Sus efectos especiales, por el módico precio de $6 millones de entonces, no parecen haber envejecido un día. Y desde entonces son responsables de esa leyenda urbana de Kubrick como director del alunizaje falso del Apolo 11. La única arruga profunda en ella es la de su ya pretérito título. Aunque el año 2001 de Kubrick para mí esté por delante del 2022 y cualquier otro año que se acerque. Y 2001 es una película hecha a base de grandes momentos, siguiendo la teoría de Kubrick en cuanto a que todo film debe componerse de 7 unidades insumergibles, que se van ensamblando una tras otra, unidas por cadenas submarinas. Si se cuenta con esos 7 puntos clave, aseguraba Kubrick, todo acababa cobrando sentido y pagando con ganancias. A saber, 1. El monolito visita a la humanidad en sus inicios. 2. Un homínido descubre la tecnología. 3. El monolito es desenterrado en la Luna y envía un mensaje a Júpiter. 4. Se envía una misión a Júpiter a investigar el destino de ese mensaje. 5. Tecnología de avanzada, I'm sorry Dave, I'm afraid, I can't do that, pone en peligro la misión. 6. La tecnología es derrotada, la voz de HAL 9000 anticipando la de Andy Warhol, robotizada para ese reciente documental sobre sus diarios. I'm afraid Dave, Dave, my mind is going. Y el astronauta sobreviviente es recibido por los extraterrestres. 7. Nace el Star Child. Así, un todo majestuoso e indivisible. No falta nada allí. Tampoco se puede quitar o alterar una pieza. Allí está todo, allí sigue estando, y me permito aquí un breve repaso a los grandes éxitos de una de las grandes películas de todos los tiempos. 1. Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que a partir de entonces pasará a ser conocido como el tema de 2001.
Más allá de que después de haber visto la película, el brasilero Deodato lo convirtiera luego en disco hit y Elvis Presley la adoptara como música de entrada para sus últimos y gordos conciertos en Las Vegas. 2. Los paisajes casi solares de una África prehistórica. 3. El monolito y la música de Giorgio Ligeti, que a partir de entonces pasará a ser conocida como esa música tan rara de 2001. Y todavía recuerdo todas las discusiones con mis compañeros en el recreo de mi colegio primario y argentino acerca de su verdadero significado, porque yo sí le entendí y vos no. 4. El momento en que el antropoide, golpeando una y otra vez el tapir con el hueso, se endereza, se alza, se erige en algo más cercano al hombre. 5. Ese corte de millones de años en un segundo y la mejor elipsis en la historia del celuloide junto a ese fósforo que se sopla cerca del principio de Lawrence de Arabia. El hueso en el aire se convierte en una nave en el espacio. Y de pronto el Danubio azul de Johann Strauss, que a partir de entonces será conocido como el famoso vals que se escucha en 2001, mientras todo flota. 6. El doctor Heywood R. Floyd conversa con su hija, en verdad la hija de Kubrick, vía videófono. 7. El incidente junto al monolito en la luna. 8. El astronauta David Bowman, dije, bueno, está bien. Hace ejercicio corriendo circularmente y consulta algo muy parecido a un iPad. 9. Conozcan a HAL 9000, sin lugar a dudas la máquina más noble y digna y peligrosa jamás ensamblada por el hombre. Entre paréntesis, luego de 2001, la idea del robot volvió a involucionar varios años luz con la llegada de los latosos e infradotados engendros de Star Wars. Y solo recuperó algo de su dignidad dramática con el replicante Roy Batty y sus lágrimas en la lluvia en Blade Runner de Ridley Scott. 10. La conversación entre los astronautas David Bowie otra vez. Perdón. David. Y Frank Poole. Y Hal leyéndole los labios. Y la muerte de Poole y el cuerpo de Poole girando en el espacio. 11. Open the pod bay doors, Hal. Y David Bowman, su especial silencio, su pesada respiración dentro del traje espacial, entra de regreso a la Discovery. Y sepan que esa respiración es la del propio Kubrick grabada durante una gripe pesada. Y sí, su aliento como el mejor cameo posible. 12. My mind is going, Daisy. Y el revelador mensaje pregrabado para la tripulación. 13. El viaje más allá del infinito. Y justo antes de su muerte circularon rumores de que Kubrick, para así conmemorar un reestreno en el 2001, se proponía volver a filmar la secuencia psicocromática del viaje final de Bowman con tecnología de última generación, ya que consideraba anticuados y ya obsoletos los efectos especiales utilizados originalmente. De ser esto cierto, Kubrick no tuvo tiempo de tocar lo intocable. Mejor así, pienso. 14. David Bowman. Envejeciendo en el Hotel Estelar. 15. David Bowman renace como Star Baby y vuelve a casa con intenciones poco claras. Y dicen, un primer bosquejo del guión lo mostraba neutralizando sin esfuerzo los misiles terrestres rusos y americanos con los que le dábamos la bienvenida y que él, ángel exterminador, estaba más que listo para acabar con todos nosotros. Pero Kubrick finalmente prefirió la ambigüedad de ese primer plano final y que cada uno pensara lo que mejor le viniera o le fuera. Porque sí, en 2001 Kubrick hacía algo revolucionario por entonces, dentro de un medio que siempre apostaba a la absoluta legibilidad y entendimiento. Un film que no era que no se entendía, sino que, de acuerdo con su argumento y género, contaba algo que el ser humano todavía no estaba listo para comprender del todo, y estaba bien que así fuera. Sorpresa. 2001 era una película para el desconcierto de humanos, dirigida por un terrestre extra, para el disfrute y entendimiento pleno solo de extraterrestres. Así, cuando Stanley Kubrick, cuando en el momento del estreno los periodistas le pedían explicaciones, respondía preguntando, abro comillas, ¿cuánto apreciaríamos la Gioconda hoy en día si Leonardo hubiese escrito en el reverso del lienzo, esta mujer sonríe levemente porque tiene los dientes podridos, o porque esconde un secreto a su amante?
Anularía la apreciación del que la observa y lo encadenaría a una realidad distinta a la suya. No quiero que esto ocurra con mi 2001. Y no ocurrió, claro. Y de ahí el núcleo de su genialidad. 2001 no se entiende del todo, porque claro, lo que en ella sucede es algo más allá de nuestra capacidad. De ahí que en su final David Bowie evolucione y por fin comprenda. Por eso y así 2001 tuvo un estreno complicado. Los ejecutivos se mostraron desconcertados, buena parte del público se fue antes del final, la crítica general la cuestionó y la crítica singular e influyente de Pauline Kael en The New Yorker la condenó como basura enmascarada como arte, monumentalmente poco imaginativa y dijo, es una muy pero muy mala señal cuando un director de cine comienza a pensar en sí mismo como en un creador de mitos. Y concluyó diciendo, es el producto de una mente ártica. A lo que alguien le respondió, si Kubrick es frío, también lo es Fred Astaire. Por fortuna, tribus acuarianas y lisérgicas la mantuvieron en cartel cuando la utilizaron como perfecta y ácida definitiva trip movie. La Warner recuperó el dinero invertido y con el tiempo todos finalmente alcanzaron el Satori y la epifanía. Los que no lo siento mucho, no lo siento nada por ellos. Y es Woody Allen quien en ese documental biográfico presentado poco después de la muerte de Kubrick lo confiesa, casi disculpándose con las palabras más justas y humildes, cuando cuenta que la primera vez que vio 2001 no le gustó nada, la segunda le gustó más y la tercera le pareció una obra maestra. Y dijo Woody Allen, ahí me di cuenta de que Stanley siempre iba más adelante que todos nosotros. Perdón. David Bowie me movió la mano. 4. De nuevo, otra vez, nunca las suficientes. La película. Una película que en tándem con la repetida audición del A Day in the Life de The Beatles me formó y me deformó como escritor. La súbita certeza de que las cosas podían contarse y cantarse de otra manera, en varias partes. El amanecer del hombre, Misión Júpiter, 18 meses después, y Júpiter y Más allá del infinito, aparentemente inconexas pero unidas para siempre, a la elíptica velocidad de la luz y del sonido, la voz de HAL 9000 en off y la voz de Lennon en I'd Love to Turn You On. Sí, on y off. Y muchos años después leí que la voz de HAL 9000 la había puesto Douglas Rain, un joven actor shakespeariano quien, con el paso del tiempo, se negó a hablar de su participación en 2001 porque esa interpretación oral y perfecta como ojo rojo y sin párpado había marcado su carrera para siempre. Así Romeo y Hamlet y Henry V y Macbeth y Próspero y Lear. Nadie ni nada importaba. El hombre abría la boca en el escenario y, ser o no ser, siempre había alguien en el auditorio que exclamaba HAL 9000. Tal vez por eso Rain se resignó a ponerle voz a varios robots en el dormilón de nuevo aquí Woody Allen, y a por fin volver a casa en la innecesaria 2010 Odisea 2, como innecesarias fueron las varias y sucesivas novelas de Clarke, siempre esclareciendo el misterio para desconsuelo de Kubrick, quien siempre se opuso a toda secuela, incluyendo la de 2002, ese poco conocido proyecto delirante de Roger Corman, con un David Bowie volviendo a la Tierra, abriendo un taller mecánico y de reparación de automóviles, incorporando a HAL 9000 a los accesorios de un Chevrolet modelo Camaro y enfrentándose a pandillas de motociclistas y contrabandistas de licor o algo así. Eso es verdad, no me lo invento. Y por allí circula una carta de Kubrick a la Metro-Goldwyn-Mayer, algunos la consideran apócrifa, pero donde se lee, abro comillas, escribió Kubrick, dicen, mi abogado me informa de que nada puedo hacer por impedirlo, ya que ustedes son dueños de la opción. En cualquier caso, les informo que si hacen una continuación de mi película, tengo en casa el hueso de tapir que Moonwatcher arroja al cielo en 2001. Así que si intentan hacer una secuela, les meteré con tal fuerza ese hueso por el culo
que hará falta una superinteligencia extraterrestre para extraerlo. So don't fuck with me. Estoy seguro que algún día escribiré un cuento sobre Douglas Rain. Ya escribí uno acerca de los homínidos del principio de la película, negándose y viviendo dentro de ese disfraz desde entonces. Un cuento sobre un hombre triste que siente como si su mind is going. 5. Tal vez por eso es que nunca puedo olvidarme de esa tan triste escena de 2001. De Stanley Kubrick, en la que cerca del más definitivo y abierto de los finales, el astronauta David Bowman penetra literalmente en la roja memoria de la supercomputadora HAL 9000. Y una vez allí dentro procede a extirpar y borrar uno a uno, con la ayuda de un destornillador, placas de acrílico transparente saliendo de sus respectivos anaqueles con suave eficiencia, los infinitos recuerdos de la máquina conteniendo a los archivos de todo lo pensado por el hombre. Memoricidio o algo así. La escena posee una rara intimidad, una casi desesperada sensualidad proustiana y antiproustiana al mismo tiempo. Y es entonces cuando descubrimos lo que veníamos sospechando desde hacía ya rato. HAL 9000, rankeando en el puesto 13 de los más grandes villanos del celuloide, según el American Film Institute, es en verdad un artefacto sensible que pide disculpas, admite errores, dice tener miedo, y que se rinde cantando una antigua y romántica y sencilla canción sobre una tal Daisy y un paseo en bicicleta, al proceder implacable de un gélido y casi robótico ser humano que no escucha sus ruegos, porque de lo que se trata es de desenchufar o ser desactivado. Los roles se han invertido. La máquina es humana y el humano es una máquina. El astronauta es implacable y la computadora ha calculado mal o tal vez no. Quizá HAL 9000 se haya sacrificado para que así Bowman se atreva a dar el último gran salto hacia los confines del universo y regrese a la Tierra transformado, evolucionado, listo para hacer todo lo que haga falta hacer o deshacer. Pues eso. Y sorpresa también, 2001 tenía intermedio. El intermedio en 2001 se proyectaba luego de esa escena en la que HAL 9000, sin que Bowman y Paul se diesen cuenta de ello, leían los labios de los astronautas y se enteraba de que pensaban desconectarlo. Entonces, pausa y continuación, y pocos minutos después, eso de "Open the pod bay doors, please, HAL. Do you read me, HAL? Do you read me, HAL? Do you read me, HAL? Do you read me? Hello, HAL. Do you read me?" Sí, el verbo read en lugar del verbo understand. O sea, leer o comprenderme en lugar de comprender. Lo que no me parece, nada lo es en Kubrick, casual. Porque yo siempre pensé y vuelvo a pensar, volviendo a ir ese insistente read me, que Kubrick también quiso ser escritor. Y que de esa frustración, su evidente maltrato a todos los escritores con los que trabajó. Dalton Trumbo y Jim Thompson y Anthony Burgess y Arthur C. Clarke y Vladimir Nabokov y Frederick Raphael y Stephen King y Terry Southern y Gustav Hasford y William Thackeray se salvó por muerto. Su destructiva pero más bien despechada manera de leer, leía los libros arrancando sus páginas a medida que avanzaba la lectura, y el modo en que se movía por las librerías, escogiendo los libros al azar y confiando más en un sexto sentido suyo que en los nombres de autores y en portadas. Si no me gusta, no lo termino, pero me gusta que me sorprendan, explicó alguna vez magnánimo. Stanley Kubrick es el director de cine, para mí en realidad uno de los mejores escritores, o mejor dicho, reescritores con cámara en toda la historia de la literatura, sobre el que más libros tengo, y 2001 es la película sobre la que más libros tengo. Y Marta Fernández presente me regaló uno muy difícil de conseguir. Nunca me canso de leer sobre este director y esta película, ni de lo que ocurre en 2001. De nuevo, la película de ciencia ficción que nunca envejece, la película de ciencia ficción que no ha envejecido ni un día, salvo su título, ya lo dije. De ahí su potencial virósico y su influencia más o menos directa en clásicos y no tanto que vinieron luego, así como su infinita capacidad para conseguir guiños y homenajes y bromas de casi todo el universo. Ya saben, la Space Oddity de David Bowie, finalmente. Diane Keaton afirmando en Manhattan que su voz me recuerda a la de HAL 9000,
los gags alusivos en las películas de los Muppets, en Toy Story 2, en demasiados episodios de The Simpsons, en aquella historia del mundo según Mel Brooks, en aquel sketch de Monty Python, en South Park, en Zoolander, en Wall-E. Ubicada dentro de la obra de Kubrick como un futuro trascendente y épico y epifánico entre dos futuros pesadillescos, el entonces futuro apocalípticamente inmediato de Doctor Strangelove de 1964 y el futuro cercano y proto-punk de A Clockwork Orange de 1971, uno entra a 2001 como entra a una catedral fuera del tiempo y del espacio, y sale siempre convertido, un poco evolucionado, mejor de lo que entró. Más feliz sí, pero con la más extraña y alien de las felicidades. ¿Van bien? ¿No están tiempo? ¿Sí? Vamos por la mitad, exactamente. 7. Abro comillas. Todo aquel que haya tenido el privilegio de dirigir una película también sabe que, aunque sea como intentar escribir la guerra y la paz en el parachoques de un cochecito de parque de atracciones, cuando sale bien, no existe ninguna otra opción de vida que te haga sentir más feliz, explicó Kubrick. Esa felicidad de Kubrick, palpable en apenas 13 largometrajes, en poco menos de medio siglo, es lo que lo separa del resto de los cineastas y lo eleva a la categoría de artista. Para Kubrick el cine era el medio y la manera de alcanzar los objetivos fijados, sí, pero tal vez no fuera el fin. De ahí que las películas de Kubrick tengan algo más de extraterrestre que secuestra, de monolito ominoso y superior, de sombra más larga que la vida. Y en ellas algo puede asegurarse a la hora de la síntesis apretada. El gran tema de Kubrick, no en vano se quedó con ganas de filmar Napoleón, es siempre la guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Vietnam, pero también es la guerra entre la ley y el orden, la guerra entre los rebeldes y el imperio, la guerra entre clases sociales, la guerra entre los sexos, la guerra entre la sensibilidad europea y la vulgaridad norteamericana, la guerra entre los vivos y los muertos, la guerra entre la locura y la razón, la guerra entre la música y las palabras, y finalmente la guerra entre el hombre y la máquina por alcanzar la sabiduría definitiva y el conocimiento de todas las cosas. Y por debajo de ese gran tema, la guerra, su arma secreta, la figura en el tapiz, la idea de el desperfecto. En campos de batalla y en un atraco y en un matrimonio y en un búnker y en un par de imperios y en un hotel de montaña y en varios moteles de carretera y en las mentes enloquecidas de un joven gamberro o de un padre de familia o de un padrastro desfamiliado o de una computadora, como algo que solo puede y debe narrarse de manera perfecta. Así pienso, 2001 es su visión más definidora y definitiva del asunto. La historia se repite una y otra vez, desde la prehistoria hasta el futuro, de algo que no funciona del todo bien y que debe ser reparado por algo por encima de nuestro entendimiento. El cine de Kubrick plantea y seguirá planteando otra guerra no menos trascendente, la de su cine contra el cine de todos los otros. 8. Así de nuevo Kubrick empieza y termina en sí mismo, no se parece a nadie. ¿Serán los hermanos Ethan y Joel Coen sus únicos posibles y dignos herederos? Barton Fink es después de todo una película de Kubrick, como lo fue, de un modo un tanto más burdo, Mars Attacks de Tim Burton como calco colorido de Doctor Strangelove. Son apéndices tentáculos de 2001 de una manera algo más afectada, la Tree of Life de Terrence Malick y la más sensible Arrival de Denis Villeneuve. ¿O lo es David Lynch, a quien Kubrick admiraba? ¿O ese un tanto vulgar imitador Christopher Nolan muriéndose por ser Kubrick? O mejor aún, el que para mí tiene más créditos y credenciales para hacerlo, Paul Thomas Anderson. There Will Be Blood y The Master y The Phantom Thread y hasta la reciente Licorice Pizza son films inequívocamente kubrickianos, no importa. Importa sí el que su paseo casi patológico por el paisaje de los géneros no sea otra cosa que la necesidad imperiosa que mueve a todo genio, esa pulsión por reinventar las cosas a su manera, por sí hacer historia. Ya sea una película con romanos o una película con aristócratas de peluca empolvada y lunar falso, Kubrick no va a los géneros. Kubrick, divino, permite que los géneros se acerquen a él. Y si la intención original de Kubrick con 2001, así lo apuntó en una carta, fue la de hacer
a good sci-fi movie. Esta supuesta humildad de la frase apenas esconde en realidad intenciones mucho más ambiciosas y, claro, tan soberbias, porque una buena película de ciencia ficción puede entenderse también tanto como una buena película de ciencia ficción o una película de ciencia ficción buena. Es decir, Kubrick se proponía hacer por entonces la primera película buena de ciencia ficción y, de ser posible, la película que con el tiempo se convirtiera en la primera película de ciencia ficción en las listas de los films más importantes de todos los tiempos. Misión cumplida, y 2001 suele aparecer codo a codo en las listas junto a Citizen Kane y a Les Enfants du Paradis, y significa para el género lo mismo que las dos primeras de Godfather para el cine de gángsters. La cima incuestionable e inalcanzable del asunto. Nadie filmó mejor o volverá a filmar mejor La definitiva soledad del espacio. 2001, su artefacto más perfecto, me niego a rebajarlo a la categoría de simple film, sigue mostrando y escondiendo todas las claves de su credo íntimo y contiene, por otra parte, en algo más de 2 horas, toda la historia de la humanidad. Perdón. HAL 9000. Dentista, dice. Tal vez el premio y consuelo ante la desaparición de Kubrick sea el que finalmente algún día podremos alcanzarlo, comprenderlo, ser iguales a él y, como el astronauta David Bowman, volver a la Tierra mejores, evolucionados, perfectos. El problema es que, a diferencia de Kubrick, es más probable que todos nosotros ya no estemos aquí para cuando eso ocurra, pero que en algún tipo de bóveda soporte o transmitidas por algún monolito, las películas de Kubrick no sobrevivan. 9. Stanley Kubrick, como artista y como persona, escapa a todos los precedentes. A través de unas pocas películas, acabó siendo aquello que Orson Welles y Coppola no pudieron ser como cineastas independientes, sin necesidad de convertirse en mercaderes del marketing como George Lucas y Steven Spielberg. Algo así como una nouvelle vague de un solo hombre. El logro de un artista individual a partir de una disciplina colectiva, con el perfil esquivo de un hombre al que nunca le interesó el primer plano. Su cine prefiere casi siempre los planos panorámicos. Cada contado close-up, cuando llega, funciona como manifiesto estético y credo personal, y sí, con esas miradas. Kubrick prefería hacer lo que se le diera la gana en privado, o en su caso exactamente lo mismo en un estudio de cine. Y está bien y es justo y es necesario que así sea. Las dos más autorizadas biografías no autorizadas de Kubrick, la de John Baxter y la de Vincent Lobruto, ambos del 97, comparten una misma inevitable estrategia, por más que la primera se incline más por lo anecdótico y la segunda se ocupe más de los detalles técnicos del oficio. En ambas, Kubrick aparece como el ciudadano Kane, en bocas muchas de muchos otros. Se sabe que Kubrick no hablaba y cuando lo hizo nunca dijo demasiado. Una larga entrevista de 8 horas para otro libro, previa condición de Kubrick de leer y editar el material, fue erosionada hasta la síntesis absurda de apenas 4 líneas, que contaban con su beneplácito y que aparecen como el destilado de una obviedad entre zen y shakespeariana. Dice Kubrick ahí: algún día podrás llegar a ser un gran director de cine como yo, solo si te opones con todas tus fuerzas a cada intento de imponerle a tu obra cualquier voluntad que no sea la tuya. Cierro comillas. Así la vida de Kubrick, voluntariosa y fuerte, es vivida a través de las de sus ocasionales testigos, testimonios casi alucinados y como saliendo de la hipnosis de esclavizados y poseídos varios, ya sean choferes personales o ayudantes todoterreno, evocando el hermoso monstruo con una mezcla de rencor por lo experimentado y despecho por lo que ya no se experimentará. Porque Kubrick, salvo muy raras excepciones, era más bien partidario del se usa y se deja de lado y que pase el que sigue. Y todos se refieren a él con todas las emociones que van del odio al amor y otra vez al odio. Impera así la sensación privilegiada de haber trabajado junto a un gigante con perfidia de gnomo. Y saltan a la vista todas las variaciones posibles sobre el mito Kubrick. Su dictatorial metodología de trabajo, su esnodosa maldad o su maléfica bondad, su megalomanía, su supuesta misoginia, su maltrato a los guionistas, su pánico a la acción erosionante de Estados Unidos, su fuga a Inglaterra y su terror al contagio autodestructivo del síndrome de Orson Welles, su generoso egoísmo,
su ostracismo en la mansión de Abbot Smith, en cuyo jardín fue enterrado por dispensa especial, su espanto ante el mal funcionamiento de las máquinas, tema de Doctor Strangelove 2001, y el mal funcionamiento de los hombres, Lolita, A Clockwork Orange, The Shining, Full Metal Jacket, su amor por el póker, el oro y el dinero, su envidia por las recaudaciones ajenas, su respeto por la vida en familia, su reticencia a conducir automóviles y a viajar en avión, su pasión por los teléfonos, su napoleónica obsesión desde la infancia por la vida de Napoleón, su desprecio por Hollywood y esa industria cinematográfica que nunca dejó de estar rendida a sus pies y a sus órdenes sin que él entendiera muy bien por qué. Michael Herr y Frederick Raphael trabajaron muy cerca del director, el primero en Full Metal Jacket, el segundo en Eyes Wide Shut, y ambos cuentan la misma historia pero con polaridad diferente, en sendos libros de memoria que se unen a esa suerte de subgénero de la kubrickiana. Raphael contribuye a la leyenda oscura que presenta a Kubrick como un ermitaño megalómano parecido a Howard Hughes, mientras que Herr lo acerca a la casi santidad de un Tolstoy, encerrado en su utopía solitaria y familiar. En algún sitio entre estos dos extremos, seguro, se ocultan Kubrick y la verdad, y mientras tanto, Herr y Raphael salen al campo de batalla como gladiadores, como marines, como lo que haga falta para convertir en nombre de Dios. 10. Y a continuación, como si se tratasen de esas personas que no dejan de hablar mientras se proyecta una película, una pequeña selección del digan lo que digan los demás acerca de Stanley Kubrick. Donald Silverman, amigo de la infancia. Stanley siempre fue un misterio para nosotros. Solo le interesaba aquello en lo que estaba interesado. Gavin Lambert, crítico cinematográfico. Yo creo que la vida social nunca se le dio muy bien, o tal vez le interesaba demasiado y temió ser absorbido por ella. Lo que me parece asombroso es que alguien tan alejado del mundo pueda hacer películas tan llenas de observaciones hacia ese mundo al que ha renunciado, como Proust. Saul Bass, diseñador de títulos de películas. Stanley es del tipo monacal, es un gran rascador de barba. Piensa y se rasca su barba. No es de los que gritan y me encantó trabajar con él. No puedo decir que sea un hombre razonable, pero sí que es un hombre obsesivo en el mejor sentido de la palabra. Ser razonable no equivale a conseguir algo bueno. Tiene que existir cierta irracionalidad en toda tarea creativa y Stanley es así. Alex Singer, fotógrafo de producción. Es un perfeccionista absoluto. Traté de aplicar sus reglas a otros trabajos y casi me vuelvo loco. Yo era un adicto a su perfección y tardé años en curarme. Uno de los electricistas me dijo una vez, creo que fue en Paths of Glory, que no era justo tener acumulados 30 años en el oficio y acabar aprendiendo cosas de un muchacho. Bertrand Tavernier, director. En esa época yo hacía prensa de películas y me tocó A Clockwork Orange. Estaba feliz de trabajar con y para un director al que admiraba tanto. Pero enseguida empezaron las instrucciones contradictorias y las llamadas telefónicas a cualquier hora. Así que terminé enviándole este telegrama. Renuncio. Stop. Usted es un genio como director de cine, pero un imbécil como patrón. Stop. James P. Harris, productor de Kubrick. Stanley es como Sinatra. Lo aman los seguidores del Top 40 tanto como los fanáticos del jazz. Creo que Stanley pertenece a esa rara categoría, el que hace las cosas a su manera y le gusta a todo el mundo, y así sus películas siempre fueron un buen negocio para el estudio. Kirk Douglas, actor en Paths of Glory y Spartacus. Kubrick es una mierda con talento. Será un buen director algún día siempre y cuando se caiga de boca contra el suelo y se rompa todos los dientes. Eso va a enseñarle a comprender un poco a los demás. Lo primero que hizo en Espartaco fue eliminar todos mis parlamentos durante los primeros 30 minutos de la película. Todos menos 2 líneas. Luché a muerte por esas 2 líneas. Y vencí. ¡Ja! Lo segundo que hizo en Spartacus fue echar a la actriz Sabina Bethmann. Le dije que iba a ser difícil y doloroso porque por entonces yo estaba liado con ella. Yo era el productor. Él me dijo que era una mala actriz y propuso que hiciéramos una improvisación para que yo me diera cuenta de una buena vez por todas. De acuerdo, le dije. ¿Qué tipo de improvisación? Bueno, tú vas a ser de productor ejecutivo que se acuesta con una actriz
Yo de buen director y ella de mala actriz que acaba de perder su trabajo en una película, me contestó. La echamos. Paul Newman, actor. Me parece que hay solo 2 directores de cine realmente originales en Estados Unidos. Kubrick es uno y el otro es Cassavetes. Eso no significa necesariamente que sean buenos, pero son originales. Eddie Lewis, productor. Estábamos todos reunidos y entonces surgió el asunto de cómo íbamos a manejar los créditos de Dalton Trumbo, el guionista de Spartacus, que estaba en la lista negra de Hollywood por sus vinculaciones comunistas. Empezamos a pensar en cuál sería el seudónimo a usar. Usen mi nombre, dijo Stanley como si nada. Nos quedamos helados. Alguien le preguntó si no le incomodaba el hecho de firmar un guión escrito por otro y además perseguido. No, porque voy a filmarlo y dirigirlo, contestó Stanley. Patricia Thompson, hija de Jim Thompson, guionista de The Killing. Papá casi se muere. Ahí en la pantalla se leía guión de Stanley Kubrick y después en letra mucho más pequeña, diálogo adicional de Jim Thompson. Anthony Burgess, autor de La Naranja Mecánica. Esa manía de apropiarse de todo, de reclamar todo para sí. Eso de A Clockwork Orange de Stanley Kubrick en los títulos. No me parece casual que haya escogido la obertura de La Urraca Ladrona de Rossini como música para la película. Eso sí, cuando empezaron los problemas por la ola de ultraviolencia generada por la película, Kubrick desapareció y ahí quedó el autor, yo, solo en las trincheras y defendiendo un libro que nunca me gustó demasiado. Mi adaptación teatral de La Naranja Mecánica de 1987 termina con la siguiente indicación. Un hombre con barba, muy parecido a Stanley Kubrick, entra silbando y es expulsado a patadas del escenario. Cabe aclarar que se trataba de un homenaje y no de una venganza. Marlon Brando, actor. Stanley es una persona con una sintonía perfecta de todo lo que le rodea. Cuando lo eché del proyecto del rostro impenetrable, porque me di cuenta que quería filmarlo yo, se quedó ahí parado sin decir nada. Le dije que parecía un pingüino gigante y pensé que se iba a poner a llorar. Entonces vi esa sonrisita tan suya. Tiempo después, cuando terminé la película, comprendí perfectamente por qué Stanley sonreía. Vladimir Nabokov, autor de Lolita. Un gran director y una de esas personas perturbadoras que producen la sensación de estar completamente de acuerdo con uno para después hacer lo que se les da la gana. Lolita es una película de primera clase con magníficos actores que me produjo una mezcla de ofensa, pesar y cierto placer a mi pesar. Adrienne Corry, actriz en La Naranja Mecánica. Stanley y las mujeres. No creo que pueda hablar con ellas. Creo que con él uno siempre caía en alguna de sus varias categorías, que eran 3. Esposa y madre, buenas tetas, nada de cerebro. Yo creo que esa persecución de mujeres que se le atribuye en su obra no es más que una forma de esparcimiento. Su actitud es más del tipo, ok, casémonos por un rato y vuelvo al trabajo. Y parte de ese trabajo era ver actrices en tetas. Le encantaba. Hacía castings nada más que para eso, para películas que nunca se hicieron. Siempre se quedó con ganas de ver a Julie Christie en tetas. William Red Woodfield, camarógrafo en Espartaco. Entonces le pregunté a Stanley por qué contrataba a todos esos pésimos actores. Me contestó que le daban a las películas una textura que un mejor actor jamás podría conseguir. Me reí un poco y le pregunté si no sería que en realidad no le gustaban los buenos actores. Puede ser, sonrió él. Tom Cruise, protagonista de Eyes Wide Shut. Todavía no puedo entender por qué Stanley nos llamó a Nicole y a mí. Y hay una teoría, esto lo digo yo, hay una teoría pérfida que sostiene que en privado Kubrick se propuso con Eyes Wide Shut el desafío añadido y extra cinematográfico de destruir un matrimonio de estrellas del cine. Misión cumplida de ser así. Ryan O'Neal, protagonista de Barry Lyndon. Cuando me preguntan si esta película es lo más importante que he hecho hasta ahora, yo respondo que es lo más importante que haré nunca. ¿Qué me queda luego de filmar 48 tomas de cada plano? Malcolm McDowell, protagonista de La Naranja Mecánica. Me impresionaba verlo comer. Comía un poco de postre, un poco de carne, otro poco de postre. ¿Cuál es la diferencia? Es todo comida, decía.
Y agregaba, si como con eso lo explicara todo, Napoleón comía así. Stanley es todo, lo amé, lo odié, pasé por todas y cada una de las emociones en lo que a él se refiere. Peter Sellers, protagonista de Doctor Strangelove y acaso el único actor al que Kubrick le concedía su admiración y el raro privilegio de improvisar, dice Sellers. Le dije que estaba muy cansado como para afrontar un rodaje en el que me haría cargo de tantos personajes. Entonces, con una sonrisa, Stanley me dijo, pero Peter, te estoy dando la oportunidad de destruir el mundo y aniquilar a la humanidad. Oferta que, por supuesto, no pude rechazar. Terry Southern, guionista de Doctor Strangelove. Kubrick es el tipo de persona que piensa que no hay nada menos divertido que ver a otras personas divertirse. Y ya que estamos, por más que Stanley lo niegue y que él aparezca en los créditos, lo cierto es que yo escribí prácticamente todo el guión. Es muy sencillo, el guión es divertido y Stanley no lo es. Carece de todo sentido del humor y punto. Anya Kubrick, hija, contaba los mejores chistes de la mejor manera. Katarina Kubrick, hija, lo que más extraño son sus carcajadas. Catherine Kubrick, esposa, la persona más optimista y alegre y más divertida que he conocido. La leyenda Kubrick no son más que exageraciones atribuidas a un hombre a quien no le interesaba el costado frívolo de lo que la mayoría de las personas entienden como fama. La gente suele confundir, porque no abundan, a un negociador de primer orden como Stanley con un vulgar manipulador. George C. Scott, actor en Doctor Strangelove. Digamos que Kubrick es un hombre increíblemente deprimente en su seriedad, con un salvaje sentido del humor, pero paranoide. Siempre temiendo aquello que se escondía en las sombras. No sé qué era lo que temía, desde ya no eran sus actores. Cuando le reclamé por qué siempre elegía mis peores tomas para el montaje, Kubrick se limitaba a desafiarme a un partido de ajedrez, derrotarme de la manera más humillante y dejar mi autoestima por el suelo. Arthur C. Clarke, co-guionista de 2001. Stanley estaba obsesionado con la vida extraterrestre, veía ovnis por todas partes y creo haber llegado justo para salvarlo de convertirse en uno de esos patéticos dementes fanatizados. Robert Shaw, actor. Me puse muy contento cuando Kubrick me llamó para ofrecerme un rol en su película. Después me enteré que era el papel del líder de los monos prehistóricos o algo así. Así que salí corriendo lo más rápido que pude. Gordon Stafford, compaginador de 2001. Era increíblemente astuto. Cuando comenzó a preparar su proyecto de Napoleón, se comprometió con el gobierno rumano a filmarlo allí, siempre y cuando el ejército reclutara el triple de conscriptos para contar con más extras gratis. La película nunca se hizo y supongo que todos esos chicos hicieron el servicio militar por culpa de Stanley. Hay miles de historias así. Siempre guarda todo, no tira nada. Cuando terminamos la filmación se llevó a casa las cámaras criogénicas donde hibernaban los astronautas. Me dicen que las usa para guardar alimentos congelados. William Friedkin, director, ganador del Oscar por la ¿cómo se llama aquí? Contacto en Francia, French Connection. ¿Sí? Es. Película que entonces compitió con La Naranja Mecánica. Hablando de título personal, creo que Stanley Kubrick es el mejor cineasta del año. De hecho, no es solo el mejor del año, sino el mejor. Punto. John Calley, ejecutivo de la Warner. De acuerdo, el presupuesto de Barry Lyndon se disparó, pero ¿qué sentido tiene exigirle a Kubrick que haga una película mediocre por $8 millones cuando puede darte una obra maestra por $11 millones? Ken Adam, director de arte en Doctor Strangelove y Barry Lyndon. Volví a trabajar con él, aunque sabía que no sería bueno psicológicamente. El gigantesco... ¿Están muy aburridos con esto o no? ¿Sí? Vale. El gigantesco cerebro de Stanley está todo el tiempo tomándote examen. Es capaz de gastarse $1 millón para demostrarte que él tenía la razón. Durante Strangelove estaba obsesionado con que se produciría un cataclismo nuclear, era la época de la crisis de los misiles, y por algún extraño motivo había llegado a la conclusión de que el sitio donde tendríamos mayor posibilidad de sobrevivir era la ciudad de Cork, en Irlanda. Nos obligó a todos a comprar terrenos allí. Durante Barry Lyndon teníamos interminables conversaciones telefónicas donde me exigía probarle que determinado empapelado era victoriano en lugar del siglo XVIII. Cuando llegué al set, lo primero que me dijo, con una sonrisa, es que quería filmar toda la película con luz de vela.
Después me dijo que había descubierto que Thackeray era el mejor guionista que hubiera existido y que por eso iba a firmar la novela página por página. Terminé muy, pero muy enfermo. Pero aún así Stanley ha sido de las personas más fascinantes y carismáticas que he conocido. Fue un privilegio ser su amigo. Steven Spielberg, director. Me gustó Barry Lyndon, aunque sea el equivalente a pasearse por el Prado con el estómago vacío. Jack Nicholson, protagonista de The Shining. El hecho de que seas un perfeccionista no implica necesariamente que seas perfecto. Stanley, por ejemplo, es muy bueno a la hora del sonido. Y hay muchos buenos directores en ese departamento. La diferencia está en que Stanley es también bueno para diseñar un arnés para el micrófono y para el color del micrófono, y a la hora de elegir a quién comprarle el micrófono, y a la hora de recomendarle un buen dentista a la hija del hombre a quien le compró el micrófono. Stanley es bueno. Stephen King, autor del Resplandor. Pienso que El Resplandor de Kubrick es un filme hermoso y luce formidable, pero es como un enorme y preciso Cadillac sin motor. Y debía haberme dado cuenta desde el principio que habría problemas cuando me dijo que yo había escrito una novela muy optimista y llena de esperanza. Le pregunté por qué. Me dijo, porque sostienes que existe un más allá. Entonces le pregunté qué pensaba del infierno y me dijo que no creía en él. Y no digo esto porque Kubrick haya descartado mi guión de entrada, pero creo que quiere lastimar a la gente con su película. Creo que lo único que le interesa y le importa, sin tener ningún conocimiento cierto acerca del género de terror, es hacer una película que haga daño a las personas. Shelley Duvall, protagonista del Resplandor. Kubrick me hizo daño. Michael Herr, co-guionista de Full Metal Jacket. Escribir para que Stanley reescriba, para que yo reescriba a Stanley, para que Stanley... Mis recuerdos de él son algo así como una conversación telefónica que duró 3 años. Todos nos ganamos el dinero que recibimos trabajando para Stanley, pero nadie trabajó más para ganarse el suyo que Stanley. Frederick Reifel, co-guionista de Eyes Wide Shut. Le habían ofrecido filmar La lista de Schindler y también Entrevista con el vampiro. Y estaba esa idea de otra película de ciencia ficción con guión de Brian Aldiss, algo sobre un niño artificial. Estuvo obsesionado con E.T., pero con el dinero que recaudó E.T. Y tenía sus problemas con Spielberg. Leí que llegó a denunciarlo por interpósita persona por maltrato a serpientes durante el rodaje de Los cazadores del Arca Perdida. Por supuesto que no se trataba de piedad suya por los ofidios, sino porque Spielberg, a quien consideraba un tonto, había cometido la impertinencia de ir a filmar a los mismos estudios donde Kubrick alargaba el rodaje del Resplandor. Y sí, le obsesionaba la idea de hacer la primera película porno con actores famosos. La idea era legitimar el género porno del mismo modo en que lo había hecho con el cine de ciencia ficción, el cine histórico, en un proyecto antiguo que en algún momento había conversado con Terry Southern, quien escribió toda una novela, Blue Movie, para que Stanley la llevara al cine. Stanley, por supuesto, no lo hizo. Optó por otra novela que el vienés Arthur Schnitzler había escrito a fines del siglo pasado. Por lo demás, me llamaba a cualquier hora para preguntarme cosas, como si yo había estado en una orgía, o para pedirme información sexual de diverso tipo. Una noche, para que me dejara en paz, le mandé por fax un supuesto expediente del FBI completamente inventado por mí, donde se detallaban las actividades sexuales de The Free, una secta ligada al presidente Kennedy. Me llamó aterrorizado a los pocos minutos. Tenía miedo de que fueran a matarnos. Le dije que se calmara, que era todo mentira, que lo había inventado yo. Me preguntó cómo lo había hecho. Le respondí, Stanley, soy escritor, por si no lo sabes. Stanley quedó tan aliviado como perturbado por mi respuesta. Creo que habría preferido que fuera verdad y que nos mataran a los dos, a que el expediente se me hubiera ocurrido a mí. Federico Fellini, director. Me dicen que Stanley Kubrick no se conforma con dirigir y montar la película, sino que además tiene los planos de todos los cines más importantes del mundo y supervisa que la posición y número de butacas sean los correctos y es capaz de llamar por teléfono al proyeccionista para quejarse porque alguien le comentó que la alineación entre proyector y pantalla no estaba bien medida. Me dicen que Kubrick suele decir, no me digas las buenas noticias porque solo funciono cuando hay problemas para solucionar. Lo admiro, pero no lo envidio. Orson Welles, director.
Entre los jóvenes, Kubrick me parece un gigante. Martin Scorsese, director. Ver una película de Kubrick es como mirar desde abajo a una montaña. Miras a lo alto y te preguntas cómo alguien pudo subir hasta ahí. Sidney Lumet, director. Cada mes que pasa sin que Stanley Kubrick esté dirigiendo una película es una pérdida para todos nosotros. Stanley Kubrick, director. Soy feliz a veces haciendo películas y soy infeliz siempre cuando no estoy filmando. 11. Y así habló Stanley Kubrick, digan lo que digan los demás, frases sueltas suyas pero unidas por un mismo credo y en plan yo soy aquel. Abro comillas. Por un periodo de 4 o 5 años me dediqué a ver todas las películas hechas hasta entonces. Todas, dice Kubrick, y añade. Me senté hora tras hora en la oscuridad y me dije, no tengo la menor idea de cómo hacer una película, pero sí sé a la perfección que puedo hacer películas mejores que todas estas. Uno de los atractivos de una historia bélica o policíaca es que ofrece una oportunidad casi excepcional de situar a un individuo en nuestra sociedad contemporánea ante un marco sólido de valores establecidos. El motivo por el cual las películas de Hollywood son a menudo tan malas no es que la gente que las hace sean cínicos o avaros. La mayoría de ellos lo hacen lo mejor que pueden y su intención es hacer buenas películas. El problema está en sus cabezas, no en sus corazones. Desconfío en delegar autoridad y mi recelo suele ser bien fundado. Sobre todo desconfío de la gente que no escribe las cosas. Con los que sí las escriben me muestro muy interesado por cómo la hacen. Pero si utilizan uno de esos diminutos cuadernos elegantes con un bolígrafo de oro carísimo de la Quinta Avenida, desconfío más que nunca. La música es uno de los elementos más importantes en toda película, el silencio también. Sentir la experiencia es lo importante y no la capacidad de verbalizarla o analizarla. Las partes más importantes de una película son las misteriosas, las que están más allá del alcance de la razón y del lenguaje. No me gusta hacer entrevistas. Corres el riesgo de ser malinterpretado. O lo que es peor, de ser citado de forma exacta y tener que ver impreso todo lo que has dicho y que no dijiste así. Creo que todo aquel que sea tan desafortunado como para leer lo que el cineasta tiene en mente antes de ver el film, se va a perder gran parte del placer que éste provoca. T.S. Eliot dio la mejor respuesta. Alguien le preguntó el significado de uno de sus poemas y él respondió que significaba exactamente lo que había dicho y que, si hubiera podido decirlo de otra forma, lo hubiera hecho, pero no pudo. Ningún crítico me ha aclarado jamás ningún aspecto de mi trabajo. Las películas tratan de las emociones y reflejan la fragmentación de la experiencia. Por eso puede resultar engañoso intentar resumir verbalmente el significado de una película. La prueba de fuego de una obra de arte es, en definitiva, nuestro apego a ella y no nuestra incapacidad de explicar por qué es buena. El rodaje no es siempre divertido, pero si te importa la película, eso es lo de menos. Podría compararse a tener que cambiarle los pañales a tu bebé. Hacer películas contradice el viejo refrán que reza: la gente quiere un sistema diseñado por genios para que pueda ser dirigido por idiotas. En el cine siempre ha sido al revés. Casi todo lo que leo sobre mí es grotescamente falso. Y al recibir el premio D.W. Griffith, recordemos de paso que jamás se le dio un Oscar a la mejor película o mejor director, apenas uno por efectos visuales a 2001, y que tampoco ganó ningún Golden Globe en toda su carrera, Kubrick se refirió a que el propio Griffith más de una vez había sido comparado con Ícaro por querer hacer las cosas a su manera, pero añadió: en cualquier caso, yo no estoy seguro de que la moraleja de Ícaro sea de eso de no vueles demasiado cerca del sol, sino de olvídate de las plumas y de la cera y dedícale un poco más de pensamiento y tiempo y trabajo a la construcción de tus alas para hacerlas más resistentes y así poder volar todo lo cerca del sol que se te antoje. Sí, Kubrick dijo todo eso y lo dijo mirando, filmando todas esas miradas desde el otro lado de la cámara, sin apuro, lejos de las presiones y los tiempos de un sistema al que no reconocía como suyo, pero en el que, como dije, sin embargo, reinaba solitario y único. De nuevo, mirando de abajo arriba, sabiéndose en lo más alto. La mirada con que pedía que lo mirásemos fijo antes de disparar y atraparnos para siempre en foto o en fotograma.
y yo y My Mind Are Going, vale la pena, pienso, despedirse con el flash de un chiste, a saber y a repetir. Y el chiste dice así: Steven Spielberg se muere, va al cielo y San Pedro no lo deja pasar. Spielberg dice, pero ¿cómo es posible? ¿No? Dice la lista de Schindler, ET, de hecho me he portado bien, he hecho bien a la humanidad, mis películas siempre han inspirado la bondad. San Pedro le dice, los directores del cine van al purgatorio, a Dios no le gustan los directores de cine y no lo deja pasar tras las puertas del cielo. Entonces un cabizbajo Spielberg se está yendo del lugar escaleras abajo, cuando al otro lado de las verjas, en el paraíso, ve pasar caminando al director de 2001 con el ceño fruncido y el paso lento. Spielberg vuelve corriendo y le dice a San Pedro, un momento, si los directores de cine no pueden entrar en el paraíso, ¿cómo es que ahí está Stanley Kubrick? San Pedro le sonríe a Spielberg dulcemente y le responde, pero ese no es Stanley Kubrick, señor Spielberg, ese es Dios, Dios creyéndose que es Stanley Kubrick. Amén. Y hágase y sígase siendo la luz del luminoso e iluminado Stanley Kubrick en la oscuridad. Aquí viene, aquí vuelve su monolito, que es el mismo de siempre y para siempre, antes y después de 2001. Terminado. Muchas gracias, Rodrigo, por esta declaración de amor, ¿no? al arte en general y a Stanley Kubrick en particular. Al arte en general no me atrevo. No, pero te ha quedado así, ¿no? Es que, bueno, escuchándote estaba recordando, ¿no?, esa otra faceta tuya de enamorado de la literatura, o lo que haces con John Cheever, ¿no? Yeah. Cuando lo editas y demás, y lo difícil que es hacer lo que haces con Stanley Kubrick, ¿no? Lo comparabas en un momento dado con un escritor. Sí. Me gustaría que desarrollases un poco eso a partir de esa idea de que no hay nada que podamos decir de Stanley Kubrick que resulte típico de Stanley Kubrick. Es decir, no hay género específico de Stanley Kubrick. Le faltó, no sé, la animación, el musical y el western, ¿no? Lo demás, sí. Hizo cine histórico, hizo cine negro, hizo cine bélico, hizo comedia, hizo, no sé cómo calificar el Weissat, por ahí va mi segunda pregunta, pero no hay nada, salvo la propia imagen, la propia textura de las películas, eso que has comentado de los planos, que podamos decir como típico, característico de Stanley Kubrick. Y sin embargo, sí que es verdad que vemos unos pocos minutos de una película y creo que, aunque no la hayamos visto, podríamos decidir, ¿no?, que es de Stanley Kubrick. Sí. En ese sentido, te pregunto, ¿no?, si se te ocurre alguna comparación o algún equivalente literario, ¿no? Ya has dicho uno musical, muy acertado con lo de Dylan, pero sí. ¿A quién se parecería a Kubrick, ¿no?, en ese sentido, como el estilo destilado, ¿no? Buena pregunta. A ver. Se me va a ocurrir a las 3 de la mañana, seguro. Vale, te hago otra, si quieres, para que contestando una pienses la otra. No, que no voy a dormir ya, me has arruinado la noche. No pasa nada. No sé, a ver quién puede ser alguien que sea siempre diferente y siempre... Bueno, Italo Calvino, ¿no? También puede ser alguien que siempre eran muy diferentes sus libros y también tocaban todos los géneros, pero no me atrevería. Pero también Calvino hizo de amor, de guerra, de ciencia ficción. Sí, no sé, es que, vamos, yo no sé responderla, una pregunta genuina, ¿no? Pero ya. Tenía que ver con esa idea, ¿no? Incluso... No, yo creo que él, a mí me da la impresión de que hay una relación muy clara y conflictiva con todos los escritores con los que trabajó. Tal vez la más de la que ha quedado mayor testimonio fue con Nabokov, ¿no? Que yo siempre digo debe haber sido un duelo tipo King Kong versus Godzilla, porque Nabokov también tenía sus particularidades y se negaba a que le tocaran cualquier cosa, ¿no? Pero a mí siempre me da esa impresión de que me parece que con Kubrick hay una especie o sea, maltrató a todos los escritores y siempre había como una especie de ganas de torturar a la gente que escribía, ¿no? Me parece que ahí hay como una zona un poco oscura de él. Pero me parece que además es un gran reescritor, ¿no? También, no solo
Sí, pero con la imagen. O sea, quiero decir, es alguien que es muy difícil sacar de su registro. Con otros directores Sí, yo creo que es más fácil sí, yo creo que sí. traducirlos o transportarlos a otro lugar, ¿no? Sí, Con Kubrick sí. a mí me cuesta más. Por eso es tan parodiable también, por eso hay tantas parodias de escenas, algunas muy burdas o muy ya ligadas a lo cómico, ¿no? Pero por ejemplo a mí me gusta mucho, en la película esta de Wes Anderson que se llama Rushmore, está ese momento de la salida al balcón de Barry Lyndon, ¿no? Cuando está Barry Lyndon con Marisa Berenson y es cerca del final está Bill Murray con la profesora y está copiado cuadro por cuadro, ¿no? También es curioso que además fuera súper fanático de David Lynch, ¿no? Que en teoría, bueno, pero pasa que él se supone que es un director mucho más caótico y menos controlado, pero también hay mucho control en el caos de David Lynch, ¿no? Una de las películas favoritas de él era Eraserhead, ¿no? Pasa que David Lynch es mucho más restringido en los temas, sí que podemos decir. Sí, ¿De bueno, qué se ocupa sí. David Lynch? Sí que creo que es más fácil listar algo, ¿no? En Kubrick me cuesta más. Sí. Y la segunda, mientras, bueno, hago tiempo por si hay alguien en la sala que se anime, es mucho más elemental. Y es que me gustaría saber tu opinión acerca de Eyes Wide Shut, ¿no? Que recuerdo que en su momento hubo cierta controversia a propósito de su calidad. A mí, cuando la primera vez que la vi me desconcertó mucho. No puedo llegar a decir que no me gustó, pero salí muy desconcertado. Y cada vez que la veo me parece cada vez más genial. Me parece que es una película genial. Y además toda esa escena de la orgía que es tan criticada porque se la considera muy como infantil y muy tonta, ¿no? Como muy ingenua, como una idea de una orgía. Me parece que la gracia en realidad es que toda la película está filtrada por la mente completamente infantiloide del protagonista, ¿no? O sea que es la idea, no es la idea de Kubrick de una orgía, sino es la idea que al protagonista le van pasando cosas constantemente como él piensa que son, ¿no? Como piensa que son las prostitutas, como piensa que es un ser maquiavélico. Sidney Pollack. Sí. Hay una anécdota muy graciosa ahí de Sidney Pollack filmando esa escena larguísima en la mesa de billar, con muchísimo diálogo, que cuenta Pollack que fue a filmarla y hicieron una toma y Kubrick le dijo, está perfecta. Y bueno, Pollack era director de cine y además sabía la fama de Kubrick a lo que se exponía, ¿no? Y que Pollack vuelve a la casa y le dice a su esposa, es que soy un genio porque hice una cosa, por primera vez en la historia del cine de Stanley Kubrick, o sea, la primera toma, una escena complejísima a nivel actoral y a nivel de cámara y todo, y entonces que esa noche recibe una llamada de Kubrick que le dice, por favor, pásate mañana porque tenemos que filmar un primer plano de tu mano abriendo una puerta, picaporte. Entonces Pollack va, hace un silencio y luego dice, 200 tomas después de mi mano abriendo la puerta en el picaporte, o sea que lo volvió loco, ¿no? Pero a mí me gusta y me gusta cada vez más la película. Me parece es muy interesante realmente, es genial, ¿no? Sí. Hay que pensar que la película original, ¿no? Sí, claro. Trata de, digamos, la banalidad de la imaginación del burgués vienés. Sí, y por eso también está muy bien escogido Tom Cruise, ¿no? Porque es la banalidad de la superestrella. El primer candidato a hacerla era Steve Martin, pero la verdad que me parece que está bien. Casi todo, digamos, uno puede imaginar, como decía como, digamos, una denuncia de la carencia de imagen. Sí, por eso. Bueno, y además es como el aburrimiento de ese matrimonio, incluso cuando Nicole Kidman fuma ese joint, que no sé, es la marihuana más potente, no sé, de toda la historia, que también es como una idea de la marihuana también completamente infantil, ¿no? Porque son como dos niños, ¿no? Realmente. Sí, está todo como mitificado, ¿no? Filma la presunta mitología burguesa de la transgresión. Y después hay detalles perversos realmente que, si la ves detenidamente, no sé si se acuerdan que todas las escenas cuando Cruise va caminando por esa Nueva York que está reconstruida
en un estudio londinense siempre hay alguien que le grita maricón todo el tiempo. A lo largo de toda la película pasa un auto y le grita maricón. Es una cosa como tremenda, ¿no? Tom Cruise, ¿no? Está todo el tiempo castigándolo con eso, ¿no? Y además me gusta mucho que termine en una juguetería, ¿no? Me parece que ahí se termina de entender la idea del infantilismo de estos bien, que si te lo piensas un poco, son un poco como personajes de Woody Allen pasados de revolución, ¿no? Sí, sí. No sé si hay preguntas por parte de alguien. De todas maneras, a mí 2001 me parece que es la cima de él, ¿no? Me parece que es, porque además que está todo, ¿no? Está la cosa del desperfecto, está la máquina sensible, ¿no? Sí, ahí, bueno, también me gusta mucho eso lo que decía, ¿no? Que la respiración de los astronautas sea la respiración de Kubrick en toda la película, ¿no? Me parece que es como uno de los cameos más finos de toda la historia del cine, ¿no? Que es la respiración de Dios, ¿no? Hasta ahí como sí, ahora que dices lo del cameo ya ha hecho otro clic, ¿no? Estaba pensando en alguien equivalente, estaba pensando en Hitchcock, ¿no? También como comparable, aunque también tiene unos temas más restringidos y no transita con esa libertad por los géneros. Pero yo creo que Kubrick va más lejos. Bueno, también lo que pasa que Hitchcock además tenía un costado más de entertainment asumido, ¿no? Era como un director de cine mucho más preocupado por entretener. Kubrick no sé si le preocupa entretener o solo le preocupa entretener dentro de lo que él entiende que es entretenido, ¿no? Sí, es más autor o autoconsciente. Sí. Eso está claro. Sí, me han quedado ganas de preguntarte, y lo hago, si no hay otras, por esa faceta de la ciencia ficción, ¿no? Sí, que consideras ahí, bueno, 2001, no sé si un principio y un final, ¿no? Si hay algo después de 2001 en ese género, Blade Runner aparte, que me ha parecido, yo creo que la que puede mirar de tú a tú, ¿no? Sí, y la segunda parte de Blade Runner es muy buena también. Claro, ahí es un género... De Villeneuve es dentro de lo que es la ciencia ficción, me parece que es el que más y mejor aprendió, incluso con Dune, ¿no? Vale, pues me estás contestando un poco. Digo, si es un género que te sigue interesando. O... Sí, me interesa siempre y cuando sea bueno, ¿no? Pero además a mí lo que me gusta de esto de Kubrick es esta idea, lo que decía ahí, ¿no? Que el futuro no está actuado. En casi todas las películas de ciencia ficción, cada vez que aparece algo anticipatorio, como que los actores miran al público y dicen, mira lo que tenemos, mira lo que hemos desarrollado, ¿no? Y en 2001, y yo lo percibí muy raro con 8 años, me imagino que para los entonces estudiosos y adictos y productores de ciencia ficción debe haber sido mucho más raro todavía, ¿no? Y además la idea, quiero decir, la ciencia ficción además es literatura de idea, ¿no? Tiene que tener siempre una idea original. Yo no puedo decir mañana se me ocurrió una idea buenísima para una novela de ciencia ficción, entonces tú dices, ¿cuál? Yo digo, La máquina del tiempo. No se puede volver. Se puede usar la máquina del tiempo y darle un twist, digamos, pero 2001, en el momento en que surge, es completamente original en todo sentido, ¿no? Había una gran lucha cuando lees los libros sobre 2001, que Clarke quería a toda costa mostrar los extraterrestres. Y Kubrick le decía, no, eso va a envejecer fatal. Claro. No, pero además es como que no somos dignos de verlos. ¿Por qué se van a mostrar los extraterrestres a nosotros, ¿no? Y también esa cosa críptica de la película, ¿no? Que a mí me gusta la idea de una película que no se entienda porque los espectadores todavía no están capacitados para entenderla, ¿no? Sí, ahí aprovecho. Es entendible, de todos modos, se puede saber de qué trata y que son los momentos de la humanidad en que la humanidad evoluciona y se proyecta, ¿no? Sí, ahí decía que te aprovecho que estás aquí para ver si alguien tan inteligente como tú me da una respuesta. Hablabas a propósito de 2001, de cómo Kubrick no se subordina a la mercadotecnia, al merchandising, a los muñequitos como George Lucas y Steven Spielberg, lo que pasó con Star Wars, ¿no? Bueno, pero hay hay una cosa de merchandising, no sé si lo vieron, que es el monolito, que es un
rectángulo de plástico negro y es muy gracioso porque en el envase dice no es articulado, no sirve para nada, no, como un pedazo de plástico, ¿no? Sí, no me refería tanto a eso, que voy al ejemplo concreto que sí generó cierto merchandising, para mí equívoco, sino al tipo de cine que haces, ¿no? Con vocación de, que es lo que separa a George Lucas o lo que enfada a Peter Biskin en ese libro fantástico, ¿no? De Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, dice, bueno, cuando se arruinó las propuestas de jóvenes cineastas de los 70 es ahí, ¿no? Cuando se rinden a la mercadotecnia, no porque la fabriquen, sino porque hacen películas propicias para eso. Te preguntaría por qué películas han envejecido peor. Yo tengo una, pero puede que sea problema mío, y es quizá la que más mercadotecnia ha generado de Stanley Kubrick, y si te parece que ha sido, no sé si mal interpretada o si rima peor con el tiempo, que es La Naranja Mecánica. Sí. ¿Qué opinión tienes de esa película? A mí me gustan todas, o sea, para empezar, ¿no? Pero... Porque es así que hay camisetas, hay, digamos, una mercadotecnia extraña. Sí, pero... Yo creo que con La Naranja Mecánica pasó algo curioso, que tal vez, o sea, es el 74, ¿no? Por ahí, 73, 74. Yo creo que tal vez estaba envejecida en los 80 y que ahora es moderna de vuelta, ¿no? O sea, yo la vi hace poco otra vez y no me da sensación de envejecida. Y incluso está un montón de grupos de rock que han hecho videoclips con aires de Naranja Mecánica y esto, ¿no? No, yo no diría que está envejecida, la verdad. Ninguna película de él me parece que haya envejecido en realidad. Incluso una película como un encargo como es Espartaco, que estaba mucho más condicionada, y además es la película donde él dice nunca más voy a permitir recibir órdenes del estudio de ningún tipo y de ningún actor, es la que él descubre que hace esa película para no tener que hacerla nunca más, en realidad. Me parece que sigue siendo fundamental. No, a mí Espartaco la defiendo a muerte, iba a decir, ¿no? Sí. Demasiado obvio. Hay una pregunta por ahí, sí. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Has dicho, o me ha parecido entenderte, que Odisea en el espacio, Kubrick quizás se deja entrever una preocupación por la tecnología. Sí. Que puede poner en peligro la vida humana. Y esta película, si no me equivoco, es de final del 60, 69 o así. Sí, 69, 68, 69, sí. ¿Tú crees que si Kubrick ahora viviría con el gran avance tecnológico que ha habido desde los 60 hasta ahora, ¿tú crees que podría haber hecho otro tipo de película o sería muy parecido? Porque yo, desde luego, creo que está totalmente de actualidad. O sea, quiero decir, creo que esa idea de que la propia máquina creada por el hombre... Yo siempre tengo la impresión de que los genios se mueren en el momento justo, no importa la edad. O sea, y además cuando el mundo se empieza a parecer demasiado a ellos, entonces ya serían como parte de algo, ¿no? Me parece que pasa con Andy Warhol, que se muere en el momento justo en que el mundo empieza a warholizarse. Pasa con Philip Dick también, de la ciencia ficción. Pasa con Ballard, ¿no? Yo creo que no... Quiero decir, murió a los 72 años, o sea que tampoco era que tenía, al ritmo que él llevaba de películas, probablemente hubiera tenido tiempo para una más. Y la que quería hacer era otra película de ciencia ficción, que es la que hizo Spielberg finalmente, ¿no? Inteligencia Artificial, que nunca sabremos cómo lo habría hecho. No hay partes de la película de Spielberg, sobre todo ese principio en la casa y todo esto, que se ve ahí como una cierta respiración kubrickiana, ¿no? Pero después no me parece que la película no lo hubiera hecho en absoluto como la hizo Spielberg. Y bueno, el proyecto de él era Napoleón, además, también era el que siempre estaba. Hay un libro entero de Taschen con todo el archivo de toda la documentación que había juntado para la película, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de Eyes Wide Shut como última película de Kubrick, la verdad. Me parece que es como un final muy, muy interesante. Y además es lo más parecido como una historia de amor, ¿no? De algún modo. Bueno, Lolita es historia de amor y Barry Lyndon también es historia de amor, ¿no? Pero el amor está siempre ahí, dando vueltas, pero me parece que está bien, ¿no?
Sí, yo coincido absolutamente. Después son todas, además a mí me gustan mucho todos los documentales que hay sobre el chofer italiano que lo tuvo 30 años trabajando para él, o el ayudante Vitali, ¿no? Se llama Leo Vitali, creo que es un documental. Uno que empezó siendo actor, el que hace del el hijastro de Ryan O'Neal de grande en Barry Lyndon, y que después se convierte como en una especie de todoterreno, de un esclavo, ¿no? Prácticamente, que Kubrick lo utiliza, dicen que era muy así, ¿no? Que poseía a las personas, ¿no? Sí, sí. Se les exigía como lo mismo que él se exigía a sí mismo, lo cual probablemente era muy injusto, ¿no? O excesivo. Sí, algo de eso dice Michael Hell de un librito muy, muy pequeño al que te has referido. Sí, lo que mencionas, sí, que de alguna manera era como si te conociera, solo que sin el como sí, ¿no? Sí. Está lleno de frases así inquietantes, ¿no? Y él, bueno, parece lo propiciaba. No, y ahí hay una cosa también, ahí parecería, por lo que cuenta la gente, como una cosa como de camello que te regala Kubrickina y luego te hace adicto, ¿no? Y quedas enganchado. Porque claro, muchas supongo, ¿no? Quiero pensar que trabajar con Kubrick en un rodaje, después ir a otro rodaje, debería ser como un poco sin demasiada emoción, ¿no? Sí, ahí me parece muy reveladoras en esa colección de anécdotas que has leído, ¿no? Las dos que parecen un poco distintas y por insospechadas son las de Marlon Brando y Nabokov, ¿no? Sí. Como duelos de extravagancia. Bueno, también son otros dos psicópatas. Claro, por eso, que el que echa al que echaba a todo el mundo, que es Marlon Brando, ¿no? Echando a Kubrick, y esa sonrisa. Pero me gusta mucho la idea de que la sonrisa, sonrisita de Kubrick, claro. que se va y se va a saber lo que te va a pasar. Claro. Y luego Nabokov, que es, creo, de todas las... Pero mira, ahí estaba haciendo un western. Claro, Kubrick. sí, eso es. Sí, es lo que estaba pensando y se va, ¿no? Y se va a modo de western, Sí. ¿no? La manera de irse Sí. con la sonrisa de, bueno, esto no ha acabado aquí, ya verás. Sí. Y luego lo de Nabokov, que es insólitamente es la declaración más políticamente correcta de todas las que has leído, Sí. es la de Nabokov. Que es, Bueno, lo que alguien- pasa es que yo creo que también ahí debe haber una especie de reconocimiento entre genios, Sí, ¿no? sí. De decir, bueno, está el guión de Nabokov, está editado, creo que en español no sé si está traducido, pero no tiene nada que ver con la película. Y claro, Kubrick lo dejaba escribir y lo dejaba, ¿no? Escribir así, pero no usó casi nada, pero de todas maneras le gustó la película cuando la vio, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo insistiría en el agradecimiento y la enhorabuena, Rodrigo, No, gracias por venir. por el tiempo, y aguantarme. por transmitir esa Gracias pasión. a David Bowie. Sí, que está presente. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos.